en la carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 30. Efesios 4. Gloria a Dios. Cuando lo tengan listo, pongámonos de pie para darle gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Eterno. Gloria a Dios, hermanos. La palabra del Señor dice así, Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otra vez vamos a leer, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Bendito sea el Señor. Qué hermosa promesa, hermanos. Qué hermosa promesa. Dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Bendito sea el Señor. Amén. Nosotros entendemos, hermanos, por la misericordia de Dios, que no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Pero qué significa contristar, hermanos? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, contristar significa afligir, entristecer. Más allá de esto, hermanos, también podemos entender por contristar cuando producimos una pena o causamos una pena a alguien, cuando le causamos una tristeza, cuando lo hacemos sentir mal, ¿verdad? Lo entristecemos, como dice aquí el diccionario. Entonces, podremos leer un poquito esta parte del texto como: no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios? Bueno, sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es la segunda persona de la Divina Trinidad, ¿verdad? Y siendo la segunda persona de la Divina Trinidad, entonces nosotros sabemos que es Dios. Estamos directamente haciendo algo que causa una tristeza a Dios. Y esto no debe ser así, hermanos. Nosotros sabemos que al ser la segunda persona de la Divina Trinidad, siendo Dios, tiene pensamientos, sentimientos y voluntad, ¿verdad? Estos pensamientos, sentimientos y voluntad hacen que Él sea el que nos ayude en todas las cosas por las cuales pasamos, porque Él es Dios. Miren, Hechos 5, del 1 al 11, hermanos, nos manifiesta la palabra de Dios que nosotros no debemos mentirle al Espíritu Santo, porque al mentirle al Espíritu Santo estamos mintiéndole directamente a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 5, del 1 al 11: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo qué había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron
junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y ya vimos que no debemos causarle ninguna aflicción, ninguna tristeza, ningún dolor a Dios, hermanos. Aquí vemos cómo una pareja, unos esposos, le mintieron al Espíritu Santo y Dios no les perdonó el pecado, hermanos. Dios no les perdonó el pecado y entonces ellos murieron. Ahora bien, de que el Espíritu Santo es una persona, también lo podemos ver en 3 versículos. El primero de ellos es Hechos 13:2. En Hechos 13:2, hermanos, podemos entender que el Espíritu Santo tiene pensamientos y propósitos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, hermanos, nosotros entendemos que el Espíritu Santo ya estaba poniendo ahí un pensamiento en los evangelistas, ¿verdad? En los hombres que iban a predicar la palabra de Dios. Y el pensamiento del Espíritu Santo era que los apartaran, porque Él los iba a mandar a una obra. Con esto comprobamos que el Señor tiene pensamientos. Juan 14, del 16 a 17, hermanos, también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Juan 14, versos 16 y 17, hermanos, dice la palabra del Señor así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Y cómo podría ser nuestro consolador si no tuviera esos sentimientos, verdad? Si no tuviera esa disposición. No podemos ser consolados por una fuente de luz o por algo que se mueva, que no tenga ese sentimiento, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos consuela de toda aflicción. Por último, hermanos, ya dijimos que Él tiene pensamientos, Él tiene sentimientos, pero ahora vamos a ver que Él también tiene voluntad. Génesis, hermanos, capítulo 1, verso 2, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios, vamos a leerlo, hermanos. Génesis 1, capítulo, verso 2, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué se movía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, hermanos? Porque tiene voluntad para moverse. Hemos entendido, hermanos, y hemos tenido la grande bendición que en ocasiones cuando estamos orando, el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros y nos hace sentir su presencia. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, podemos entender y comprender que si el Espíritu Santo es Dios, no lo debemos de entristecer ni lo debemos de contristar. Ahora bien, ¿usted cree, hermano, que siendo Dios tiene todos sus atributos como Dios? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Él tiene vida, que es eterno, que Él es santo? Para usted, hermano, hermana, nuestro Señor, el Espíritu Santo, ¿tiene todas esas cualidades? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Efectivamente, hermanos, nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios, debemos amarlo. Dice la palabra de Dios que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, ¿qué acciones puede hacer el hombre para entristecer al Espíritu Santo?
Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios 4, del 25 al 29, hermanos. Nosotros leímos Efesios 4:30 como nuestro versículo con el cual estamos escudriñando la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios. Pero ahora Efesios 4, 25 al 29, hermanos, dice la palabra de Dios así. Y quiero que considere, hermano, cuáles son las acciones que entristecen o contristan al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Adoráis, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria aflicción, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hermanos, fíjense qué cosas, cuáles son las cosas, las acciones que hacemos nosotros y que pueden afligir, entristecer al Espíritu Santo. Si nosotros decimos mentiras, hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece. Si nosotros, hermanos, nos enojamos y pecamos, eso también entristece al Espíritu Santo. Si nosotros, hermano, robamos, pues claro que también entristece al Espíritu Santo. Nosotros sabemos, hermanos, que no debemos hablar ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que ofenda a alguien, ¿verdad? Mucho menos que ofenda a nuestro Dios. Debemos, hermanos, hablar palabras que agraden a nuestro Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora bien, hermanos, ¿qué otras cosas puede afligir, entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué dice Efesios 4:31, hermanos? Dice la palabra de Dios así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense, si nosotros tenemos amargura, eso entristece al Espíritu Santo. Fíjense, uno pensaría que esa amargura es personal, ¿no? Un dolor que yo siento, pero no, hermanos. Aún nuestras amarguras entristecen al Espíritu Santo. El enojo ya lo habíamos visto, la ira ya lo habíamos visto, pero también aquí dice que entristece mucho al Espíritu Santo cuando hacemos gritería y maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Muchas personas piensan que la malicia no hace daño, ¿verdad? Pero no, al contrario, hermanos, la malicia nos lleva al pecado. Bendito sea el Señor, porque nos ha apartado de toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y de toda malicia. También, hermanos, en el mismo Efesios capítulo 5, ahora versos del 3 al 6, también hay otras acciones que entristecen al Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 3 al 6: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, yo sé que por la misericordia de Dios estamos buscando, hermanos, apartarnos de todo aquello que nos hace daño, ¿verdad? Contristamos al Espíritu Santo, ciertamente, pero la realidad es que también nos hace daño a nosotros. Hermanos, toda fornicación, toda inmundicia, toda avaricia nos repercute el alma. ¿Se acuerdan que el jueves estábamos viendo el tema de que todo lo puro es puro para los puros, ¿verdad?
Y entonces veíamos, hermano, que nosotros, siendo puros porque somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que alejarnos de todo aquello que entristece y contrista al Espíritu Santo. Palabras deshonestas no debemos hablar, hermanos. Hay muchas palabras que dicen los jóvenes que son bromas, pero no, hermanos, son palabras deshonestas que ofenden al alma. Bendito sea el Señor. Ahora dice, fíjense lo que dice el versículo 5, hermanos, porque esto nos atañe a nosotros directamente y atañe también al mundo. La palabra de Dios dice que, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, nosotros estamos buscando llegar a la presencia de Dios. Nosotros estamos haciendo obras porque el Señor nos ha cambiado nuestro corazón. Nosotros hemos estado buscando la presencia de Dios para que algún día estemos delante de Él en su reino, hermanos. Pero fíjense que aquí dice que ningún inmundo, avaro o idólatra, todos aquellos que tienen, hermanos, alguna situación en cuanto a su amor a Dios, nos hace que el Señor nos quite de su reino. Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo, hermanos, y tenemos que tener la mirada puesta en Dios, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, hermanos, que hay hombres que engañan. Fíjense, aún el mismo Satanás nos quiere engañar. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros somos, hermanos, hijos obedientes, y nosotros queremos, hermanos, que vayamos precisamente al reino celestial tomados de sus promesas. Hermano, ¿se han preguntado por qué el Señor retarda su promesa del bautismo con el Espíritu Santo? A veces, hermanos, esta relación es personal, ustedes y Dios. Y ustedes deben de venir a cuentas con Dios. Ustedes deben de venir al altar y platicar con el Señor. Ciertamente, hermanos, ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? En la oscuridad, ahí en la noche, doblar sus rodillas en su cama y platicar con Dios. Pero sí es necesario, hermanos, que nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos que nos bautice con su Santo Espíritu, porque es promesa para todos sus hijos. Todos los hijos de Dios, hermanos, debemos de ser bautizados en cumplimiento de la promesa de Dios. No es una situación que el hombre haga, sino que es la gracia de Dios. Pero nosotros sabemos que si se lo pedimos a Dios, el Señor nos lo dará. Bendito sea. Hermano, tal vez usted también piense que, bueno, no somos fornicarios, bendito sea el Señor. No somos idólatras, bendito sea el Señor. De nuestra boca no salen palabras maldicientes, bendito sea el Señor. Pero, hermano, otra forma de contristar al Espíritu Santo es cuando le hacemos una promesa y no se la cumplimos. Si nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, de hoy en adelante voy a hacer esto, y no se lo cumplimos, eso constrita el Espíritu Santo, hermanos. Si nuestras actitudes no son las correctas para con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, eso también entristece al Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo sabemos que alguien contrista al Espíritu Santo? Porque cuando nosotros estamos orando, hermanos, no sentimos la presencia de Dios. Cada persona, cada hijo de Dios debe sentir la presencia de Dios cuando ora, hermanos. Y si nosotros, hermanos, tenemos alguna situación con algún primo, con algún hermano, eso contrista al Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que con la vara que midamos seremos medidos. Y la palabra de Dios también nos dice que si no perdonamos las ofensas de los que nos han ofendido, tampoco nos va a perdonar Dios nuestras ofensas. Debemos quitar toda amargura, enojo, rabia, toda difamación, pleitos, hermanos, de nuestras vidas. La única forma de tener comunión con Dios, hermanos, es alejándonos de todo tipo de pecado, para que el Espíritu Santo nos bendiga. Ahora, hermanos,
vamos a ver lo que sí debemos de hacer dentro del mismo libro de Efesios, capítulo 4. Fíjense, ya nos dijo Pablo todo aquello que no es agradable a Dios y lo que contrita al Espíritu Santo. Pero también dentro de Efesios, hermanos, vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6. Vamos a ver lo que le agrada al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya tienen? Efesios 4 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Hermanos, en humildad, en mansedumbre, todos nosotros somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, hermanos. No es que uno sea más o que sea menos. Dios nos ha estado trayendo al templo, hermanos, conformando el cuerpo del Señor Jesucristo. A lo mejor nosotros no somos tan buenos reteniendo algunas cosas de la palabra de Dios, pero sí somos muy buenos orando. Y entonces el Señor nos pone como intercesores. Bendito sea el Señor. Ahora, dentro del mismo capítulo 4 de Efesios, vamos a leer el 22 y el 24, del 22 al 24, hermanos. También esto agrada mucho a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, todas las cosas que sean desagradables a Dios y que nosotros sabemos que le son desagradables, como si fuera un ropaje, hermanos. Bueno, yo vengo de gris, ¿verdad? Pero imagínense que vengo yo de negro, ¿no? Y entonces, si yo vengo de negro, hermanos, debo quitarme todo lo que estorbe, toda mi ropa oscura, negra, para que solamente me alumbre el Espíritu del Señor Jesucristo. Porque aquí dice que debemos de vestirnos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros debemos de vivir, hermanos, en la santidad y la justicia. Debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón, hermanos, siempre el perdón, siempre el perdón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque eso quita el dolor de nuestra alma. Si usted no ha perdonado algo, si usted tiene una raíz de amargura, hermanos, ahí está el dolor. Y lo siente, hermanos. Todos hemos pasado por esas situaciones de dolor, de amargura. Pero una vez que nos perdonamos y decimos, Señor, bendice a la persona por la cual yo tenía esa situación, el Señor va quitando, hermano, va quitando, y llega un momento en el cual ya no tenemos ese dolor, para la gloria, honra de nuestro Señor. Efesios 5 del 1 al 2, hermanos, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos, debemos de ser imitadores del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se entregó totalmente por nosotros, hermanos. Nosotros debemos de apartarnos de las obras infructuosas de las tinieblas y debemos reprender todo aquello, hermanos, que nos estorbe. ¿Sabe cómo la palabra de Dios dice a las personas que no buscan de Dios? Dicen que están durmiendo. Las personas, aquellas que han escuchado de Dios, pero que no se acercan a Dios, hermanos, el Señor les dice que están durmiendo. Aún nosotros, si estamos en pecado, hermanos, aún si estamos en pecado, es como si estuviéramos durmiendo. Fíjense lo que dice Efesios 5
14 al 17. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, aquí nos dice que nos estaríamos durmiendo, si no es porque la misericordia de Dios nos ha llamado a la santidad. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ya vimos, hermanos, que no debemos de contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que leímos al principio, hermanos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros ya vimos que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Ya vimos lo que significa contristar. Ya vimos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Ya también vimos que es Dios. Ya vimos que fuimos sellados. Bueno, ¿cómo son cuáles son las acciones mediante las cuales contristamos al Espíritu Santo? Ahora vamos a la parte final del versículo que leímos: con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Gloria sea el Señor, hermanos. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Que fuimos sellados. ¿Qué significa, hermanos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Fíjense, hermanos: sellados para el día de la redención. Bueno, vamos a ver primero lo que es la redención. Redimir, hermanos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, significa rescatar, sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Eso significa redimir, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo nos ha rescatado y nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. También redimir significa comprar de nuevo algo que se había vendido. Es decir, yo tenía algo, lo vendí, pero hay alguien que, bueno, también, yo tenía algo y lo vendí. Ahora voy a comprarlo nuevamente. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios nos ha comprado nuevamente con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tenemos dos hechos de que nos ha comprado el Señor. Nos ha comprado, hermanos, desde el nacimiento de nuestra vida, y nos ha comprado con la sangre preciosa del Señor. También dice que redención, de acuerdo al diccionario, hermanos, dice: dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Ya dijimos, hermanos, que Dios ha cancelado toda deuda y nos ha liberado para la gloria y honra de su bendito nombre. Ahora bien, hermanos, si Dios nos ha liberado y nos ha perdonado todo, nosotros tenemos que tener también esa bendición. Si alguien nos debe algo, hermanos, perdónenlo. Ya guarde eso. Deseche eso, hermanos, para que nosotros también seamos como el Señor, que le quitamos el yugo a las personas. Cuando alguien nos debe algo, imagínense, hermanos, que es como si esa persona fuera un esclavo de nosotros, ¿verdad? En el caso, cuando somos esclavos del pecado, pues no nos damos cuenta, pero estamos siendo esclavos del pecado. Pero cuando alguien nos debe algo, alguien nos ofendió, es como si nosotros le pusiéramos un yugo. Quítele el yugo a la persona, hermano. Dígale: ¿sabes qué? De lo que tú me ofendiste, ya no me acuerdo. ¿Por qué? No porque yo sea perfecto, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, hizo el cambio en mí. Así que ya no me debes nada. Bendito sea el Señor. Precisamente, hermano, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿verdad? Juan capítulo 16, del verso 7 al 11, nos dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice la palabra del Señor: y de juicio, perdón, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, comenzará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿por qué hemos de estarlo contristando? Él es el que nos convence constantemente de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermanos, dice que fuimos sellados, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Nosotros sabemos, hermanos, que en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez usted, hermano, bueno, yo creo que ninguna persona que estemos vivas podemos ver ese sello, ¿verdad? Porque ese sello es interno. Ese sello es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muy bien, hermanos, a ver. Entonces, ¿qué significa que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de redención? Significa, hermanos, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. En el momento que usted le dijo, perdóname Dios mis pecados, y acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ahora bien, ¿qué significa esto de que fuimos sellados? El Espíritu Santo, hermanos, es el sello. ¿Y cuándo va a ser ese sello totalmente entregado al Padre? Cuando estemos en la presencia de Dios. Este sello, hermanos, no se nos va a quitar, sino va a ser mayor cuando seamos entregados y estemos delante de la presencia de Dios. Porque el sello, hermanos, es como si fuera un enganche, es como si fuera un anticipo de cumplimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra vida eterna. Bendito sea el Señor. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer este versículo todos, hermanos. Habla la palabra de Dios, porque esta es la promesa precisamente. Efesios 1, verso 13. Vamos a ponernos de pie, porque este es lo que nos da la esperanza, hermanos, de que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, hermanos, 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tomen asiento. Fíjense, el Espíritu Santo viene a ser no solamente el sello que vive en nosotros, sino también que son las arras de nuestra herencia. Las arras, ¿usted se acuerda cuando alguien le dio unas arras en su matrimonio? Alguien le dio unas moneditas, ¿verdad? Bueno, ese significa un compromiso. En el caso de las arras, hermanos, cuando en México había riqueza, las arras eran centenarios, ¿no? Eran oro. Entonces, eran monedas de oro para el padrino, o quien daba las arras, pues, era una gente de mucho dinero, ¿no? Y entonces daba las arras como un sinónimo de que yo prometo que no te faltará nada en la casa. Pero aquí las arras, hermanos, es un sello, y es que el Espíritu Santo nos ha tenido en posesión. ¿En qué momento vamos a tener esa, como dice la palabra de Dios que leímos, esa redención? Cuando el Espíritu Santo nos entregue ante el Padre. Si nosotros, hermanos, morimos de este mundo y no vemos el arrebatamiento,
pues el día que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, nos va a llamar y nos va a decir, ¿dónde están las arras? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros va a salir, aquí estoy, ¿sí? Nosotros precisamente por eso no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, hermanos, porque hemos sido sellados y el Espíritu Santo nos ha dado, el Señor Jesucristo nos ha dado las arras. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 1:22, hermanos. También aquí la palabra de Dios nos habla de las arras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22, la palabra del Señor dice así, hermanos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Bendito sea el Eterno, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Hermanos, el sello del Espíritu Santo nos garantiza que somos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Juan 1:12, hermanos, nos dice, Juan 1:12, ¿se acuerdan de ese versículo hermosísimo que todos lo sabemos de memoria? Vamos a darle lectura también ahí en sus lugares. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, hemos sido sellados por el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Este sello, hermanos, asegura nuestra salvación. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba en la cárcel reteniendo a Pablo y a Silas? Y cuando tembló y él pensó que habían escapado, se iba a quitar la vida. Pero le dice Pablo y Silas, aquí estamos, ¿verdad? Ahora bien, el carcelero les pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La bendición, hermanos, cuando nos creemos en el Señor Jesucristo, no solamente es para nosotros, sino también para nuestra casa. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, los que hemos sido sellados, ¿qué puede dañarnos, hermanos? ¿Qué puede dañarnos? ¿Nos puede dañar a nosotros algo material? Si ya tenemos la vida eterna que nos ha dado Dios, hermanos, nosotros huiremos ante la espada, ante la tribulación, la angustia, la persecución, o nos mantendremos firmes, como dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Nos separará la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, hermanos? Pues yo creo que no, hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza y Dios mismo nos protegerá, hermanos. Dios mismo nos protegerá porque somos hijos de Él, porque somos salvos por medio de la fe, hermanos, porque Dios nos ha comprado y nos ha dado la salvación por la gracia. Bendito sea el Señor. Ahora bien, por último, hermanos, si somos hijos de Dios, ¿qué nos puede faltar? Tenemos que pedir con fe, hermanos. Si usted está pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, hermanos, pida con fe. Porque dice Mateo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. Hermanos, el día de ayer nos contaba uno de los hermanos del templo, en el diplomado que estamos llevando algunos hijos de Dios. Dice que en un pueblito había un brujo que tenía un nietecito. Fíjense cómo se dan las cosas a veces. El brujo del pueblo tenía un nietecito cuya madre era cristiana. Bendito sea el Señor. Y entonces,
En una ocasión, un alacrán le picó al niño. Y le dijo el brujo a su hija, déjamelo, yo aquí lo voy a sanar. Y dijo a su hija, no papá, ¿sabes qué? Yo quiero llevarlo allá, a la iglesia con los cristianos, ¿no? Y entonces, hermanos, dice que el brujo agarró y tomó su machete y dijo, pues si mi nieto no se salva de esta, yo voy a matar al pastor, porque es un mentiroso. Y entonces, pues allá va el nietecito en brazos, la hija cristiana y el abuelo brujo, ¿no? Y llegan al templo. Y ahí hay un joven pastor y el pastor anciano, ¿verdad? El anciano, pues ya de muchos años, que ya casi no podía oír bien. Y entonces llegan las personas y le dicen, un alacrán picó al niño y queremos orar para que el Señor lo sane. Y entonces, hermanos, empieza el pastor joven, ¿no?, a orar y a pedir y a clamar con todo su corazón para que el Señor lo sane. Pero no hay ninguna mejoría. Y entonces, hermanos, el brujo, ¿verdad? No, aquí no sale nadie hasta que mi nieto salga o salen todos mal. Y entonces le dice el pastor joven al anciano, oiga, creo que mejor hay que llevarlo al médico, ¿no? Dice, porque pues yo creo que mejore y ya se está grabando y no vaya a ser que el brujo nos las cumpla, ¿no? Y entonces le dice el pastor, el anciano, yo no sé en qué Dios creas tú, pero yo creo en el Dios que me selló, yo creo en el Dios que me usa para dar su palabra, y yo creo en el Dios que tiene todo el poder para quitar cualquier enfermedad. Y entonces se acercó al ancianito, y ya cuando el niño estaba muy mal, se acercó y se puso a orar por él. El niño tose, así, fuerte, y entonces ya abre los ojos, se levanta y sin ningún problema, ¿no? Hermanos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dios mismo está en nosotros, hermanos. Forma parte de nuestro ser. Nosotros tenemos que tener esa confianza, hermanos. Debemos de entender y comprender, hermanos, que todas nuestras acciones deben de ser agradables a Dios. Si el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y nos mandó al Espíritu Santo, al nuestro Consolador, hermanos, tenemos la grande bendición. No solamente el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, sino que el Consolador aquí en la tierra, hermanos, está haciendo su obra convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando el Señor nos bautice con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo quien nos da los dones. Hay que orar mucho, hermanos, y decirle, Señor, el día que el Señor Jesucristo me bautice, yo quiero interpretar lenguas, Señor. Yo quiero que tú me des el don de la profecía. Yo quiero que tú me des el don de la sanidad. Yo quiero que tú me des, Dios bendito y Señor Santo, el comprender, ¿verdad?, el conocimiento de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Pero también, hermanos, sabemos una cosa bien preciosa, que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos selló y nos dio el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay nada que nos impide, ¿verdad? Somos pecadores, hermanos, por nuestra libre voluntad. Realmente, cuando Dios nos dio la bendición de ser sus hijos, Dios nos dio la templanza, el fruto del Espíritu, la templanza. Si hay algo en nosotros que sea pecado, hermanos, es porque nos lo permitimos. Es porque nosotros le concedemos al enemigo de las almas que nos zarandee. Nosotros, hermanos, debemos de dejar de pecar conscientemente. Que si alguien se está peleando, hermanos, no se meta, mejor póngase a orar. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto un pleito, verdad, que no nos atañe a nosotros? Y nos acercamos, ¿verdad?, a ver si podemos ayudar. No, hermanos, póngase a orar ahí
para que el enemigo de las almas sea reprendido por el Señor. Bendito sea el Señor. Pongamos nuestra voluntad en obedecer al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Eterno. Busquemos, hermanos, con todo nuestro corazón llegar al reino celestial, no contristando al bendito Espíritu de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a acercarnos al altar y le vamos a decir al Señor: Señor, si alguna vez te he contristado, si alguna vez hice alguna promesa que no he cumplido, si alguna vez he pecado contra ti o contra mi prójimo, Señor, este es el momento de ponerme a cuentas contigo. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendito Padre Celestial y Dios Eterno, tú estás en este lugar, Señor. Tu presencia es manifiesta en nuestras vidas, Señor, porque tú nos has dado esta palabra, Señor Dios bendito. Esta palabra hermosa, Señor, que no debemos hacer que se enoje, que se moleste. No debemos ir en contra de la voluntad de Dios. Bendito Espíritu Santo, bendito Dios. Si en algún momento dado de mi vida, Señor, he hecho algo que te ha ofendido, Señor, si he hecho algo por lo cual tú te has alejado de mí, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, cariñoso Padre Celestial, perdóname, Señor. Lo único que yo quiero, Señor, es serte agradable. Lo único que yo quiero es ser utilizado por ti, Señor. Pero ¿cómo voy a ser utilizado, Señor y Dios bendito, si constantemente peco contra ti, Señor? Si constantemente, Señor, hago lo que tú no quieres que haga, Señor. Bendito Dios, Dios Espíritu Santo, Dios eterno, tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Tú te movías en la faz de las aguas, Señor, por tu infinita voluntad, Señor. Ayúdanos a tener la voluntad, Señor, para ya no ofenderte, Señor, para ya no hacer nada indebido, Señor, para quitar de nosotros todo aquello que te desagrada, todo lo que te es desagradable, que ya leímos, los celos, Señor, las contiendas, las difamaciones, cariñoso Padre Celestial, la mentira, Señor Santo, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, como veíamos el sábado, el domingo pasado, Señor. Bendito Dios, muévete en nosotros, Señor, muévete en nosotros, Padre, que cada vez que estemos orando delante de tu altar sintamos tu presencia, Dios eterno, y que esa presencia nos dé la confianza, mi Señor y Dios, para suplicarte todas las cosas, Señor. Hay muchos hermanos que son intercesores, Padre. Bendito Espíritu Santo, escúchanos, Señor, escúchanos, Señor Santo, porque no pedimos para nosotros, Señor, pues tú conoces todas nuestras necesidades antes que salgan de nuestros labios, Señor. Yo te suplico por mis hermanos, Señor. Yo te suplico que tú les bautices, Señor Jesucristo. No retardes tu promesa, oh Dios eterno. No retardes tu promesa, Padre Santo. Bautiza a tu pueblo, Señor, bautiza a tu pueblo. Concede los dones más preciosos, Espíritu Santo. Concédenos los dones, Padre Santo, que no solamente podamos hablar en lenguas para glorificar el nombre de Dios, sino que también podamos interpretarlas, que tengamos aquí profetas, Padre Santo, que haya profecía en este lugar, Señor Dios bendito, que haya hermanos que tengan el don de sanidades, para que cuando oren, Señor, tú intervengas, cariñoso Padre Celestial, y traigas sanidad, que haya milagros, Señor, que haya milagros en los corazones, Señor, en la mente y en la vida de las personas, Señor. Toma nuestra vida, bendito Espíritu Santo. Toma nuestra vida, Señor Santo, y trae a nuestra memoria, Señor, todas aquellas cosas que te han ofendido, Señor. Consume nuestro corazón, Padre Santo. Consume lo que hay en nosotros, Señor y Dios bendito, para que nosotros podamos ser agradables, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, Señor. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo.
necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos por tus dones, oh Dios eterno. Necesitamos de ti, Señor. A ti sea la gloria.